Vamos a grabar las sesiones desde hoy día, porque yo dije la semana pasada que se sugería no grabarlas si todos podían entrar, pero hay harta gente que ha tenido intermitencia o que fue a hacer la cuarentena al campo, etcétera, o se mete desde el celular y no ha tenido los, digamos, los recursos tecnológicos suficientes entonces vamos a grabar las sesiones y las vamos a estar subiendo regularmente a YouTube o alguna otra plataforma para que en el fondo, si a alguien le queda alguna duda de la clase, después lo van a incluir ahí. Yo no sé si a alguno de ustedes les pasó, pero mi disculpa, en principio no visualizamos esos problemas y pregrado y la universidad estuvieron muy en línea de que todas se subieran. Porque además, fíjense, cuando nosotros rayamos en la pizarra digital, también vamos a subir las pizarras. Entonces, hay una carpeta en webcurso que vamos a crear, que es decir, clase. En verdad, hay un canal de YouTube, por ejemplo, en el que están todas las ayudantías digitales, que si ustedes entran al metacurso de Contabilidad 3, ya tienen todas las ayudantías de la 3 hasta la 12. Entonces, falta por grabar la 1 y la 2 con las que deben partir, pero eso deberían estar hacia el final de la semana. Bueno, ¿para qué vamos a ocupar otro canal? Entonces ahí yo les voy a poner en el post al término de la clase que se suscriban a ese canal que se llama Contabilidad y Finanzas UAI, y ahí van a ir viendo las clases y les voy a postear exactamente, está en la sección 4 de Contabilidad 3, de tal día, etcétera, porque quizás si estuvieron en la sesión no tienen para qué ver todo, sino que me perdí una parte, me salí, volví, no entendí bien este gráfico, etcétera, y además van a estar como las pizarras, la foto digital en el fondo, también subida a webcurso para que puedan hacer su repaso. ¿Sí? Ante cualquier duda. ¿Alguien que le haya quedado alguna consulta así específica de lo que vimos en la clase anterior, que en el fondo llegamos a lo que ustedes tienen en la pizarra? ¿Qué es un costo directo y qué es un costo indirecto? ¿Sí? ¿Alguien que haya quedado con alguna duda de definición, de marco o algún ejemplo que se le ocurrió? Quizás no hubo espacio o no tuvimos tiempo de contestarlo en la clase anterior. Sofía, te leo o te escucho como quieras. Me quedo dando vuelta el objeto de costo, Ajá. la ¿Qué? definición del objeto. Ya, el Es como objeto muy, es lo que uno quiere muy costear. Entonces, algunas empresas quieren costear cosas distintas, en el fondo quieren costear, por ejemplo, nosotros decíamos la universidad, un objeto de costo posible podría ser el estudiante, pero podría ser más específico, podría ser el estudiante de pregrado, pero podría ser más específico todavía, el estudiante de pregrado que va solamente en la mañana a la universidad. Se puede ir achicando el objeto de costo y en el sentido de que si tu objeto de costo es cada vez una cosa físicamente más pequeña o mucho más específica, entonces hay menos costos que pueden rastrearse directamente porque es demasiado específico. En cambio, si yo agrando el objeto de costo, por ejemplo, la escuela de negocios o la universidad, entonces todo parece ser un costo directo de la universidad porque todo tiene relación con la universidad. Pero cuando digo, mira, en la labor del decano, ¿cuánto del costo del decano debiera ir hacia ustedes? No es tan claro, y eso es un costo indirecto, ¿se entiende? Se tiene que asignar por el número de horas que diga pregrado, no sé, el número de estudiantes que tenemos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, como que un costo directo o un costo indirecto tiene que ver con el objeto de costo. El objeto de costo podría ser un producto, una línea de negocio, un local, un horario, etcétera. ¿Se entiende? perfecto. ¿Sí? Sí, ahí sí. Catalina, te escucho o te leo. Ya, es que la clase pasada usted mencionó, no sé si lo van a tocar después más adelante, pero que la depreciación podía ser tanto costo como gasto. Uh-huh. Y eso no lo entendí muy bien. ¿Cuál es la diferencia y cuándo es qué? Es una buena pregunta. De hecho, justo eso me recuerda algo que hicimos con la otra sección, que nosotros dijimos más o menos esto. Tenemos nuestro estado de resultado sal de ahí. Nuestro estado de resultado ha sido, lo va a ser simple, el ingreso por venta menos los costos de la venta, costos de explotación, y eso va a dar lugar al margen bruto. Y luego de eso nosotros dijimos, restamos los gastos de administración y venta, y eso tiene que ver con la utilidad operacional. De ahí hacia abajo hay otros resultados que uno vio en los cursos anteriores, que existen en la realidad, etcétera, pero
que no vamos a seguir del estado de resultados. Esta es la parte esencial que uno tiene que concentrarse en este curso. Y después te contesto a ti, Javiera. Entonces, nosotros tendríamos que decir, mira, todo lo que tiene que ver con los costos de explotación tienen que ver con el área de producción. Todo lo que tiene que ver con el gasto de administración y venta tienen que ver con las actividades de no producción. ¿Se acuerdan que yo en la clase anterior dibujé la cadena de valor y dijimos, mira, investigación y desarrollo que está antes de fabricar es una cosa media extraña y le pusimos unos signos de interrogación, pero después dijimos, mira, si en realidad tú tienes la producción, eso es costos, porque tú podrías producir y crear así un inventario y en realidad después nunca venderlo. Entonces no expira el costo, que fue la definición de gasto que dimos. Entonces te quedas con el activo que es el inventario. Luego hay otras partes de la cadena de valor como distribución, logística, servicio al cliente, postventa, marketing, contabilidad, recursos humanos, etcétera, que no se dedican a producir. Por lo tanto, los recursos que consumen tienen que ver con un tiempo. Trabajaron en marzo, listo. No tienen que ver con un inventario. Entonces, todo lo que nosotros dijimos fue que lo que tiene que ver con producción es más bien un costo. Y hay cosas que tienen que ver con la no producción, son un gasto. Miren, voy a hacer una extensión de esto. Vamos a decir, mira, los costos de producción Profe, podrían ir a dos partes. Sí, te escucho, Antonio. ¿los de no producción serían equivalente a venta o también almacenamiento, todo eso? Todo eso, todo lo que no sea producción, por lo que se le ocurra de la cadena de valor que no es la fábrica, eso. Por eso que al principio vamos a tratar de reducirlo a empresas más simples y después podemos agregarle todas las locuras que se nos han ocurrido en las últimas clases. Pero digamos que esencialmente vamos a pensar lo que ocurre dentro de la fábrica es costo de producción, lo que ocurre afuera de la fábrica es no producción, que no es exactamente la definición, pero vamos a tratar de simplificarlo en un principio para ir agregándole cosas a esto para que lleguemos a la realidad. ¿Se entiende? Entonces, tus costos de producción, una parte van a ir a dar a los costos de explotación, las unidades vendidas. Entonces, digamos que tú produjiste, voy a correr esta barrita un poco más. Tú produjiste, por ejemplo, 1000 unidades a 1000 pesos cada una. ¿Entiendes? Entonces te gastaste 1.000.000. Voy a poner aquí que está el millón del costo de producción. Pero en realidad, tú vendes todo lo que produces, que es la situación actual de la empresa. ¿Venden todo lo que producen o no? No. ¿No? ¿Venden más o venden menos? Menos. En general menos, pero no todas. Fíjense, ¿qué empresas estarán vendiendo más de lo que producen? Y con esa lámina habríamos bueno, los supermercados, pero los supermercados no producen, Fernanda, ojo. Bueno, si han ido al supermercado últimamente, los pasillos que estén vacíos, entonces, por ejemplo, el confort, el papel higiénico, tienen el alcohol gel, la mascarilla, no tienen stock, entonces podrían estar vendiendo 1.200 unidades y se agotaron todas las reservas. Entonces, después de eso, van a producir lo que pueden. Pero no sé, pues si tu fábrica está en China, listo, no va a llegar la unidad en 3 meses. ¿Se entiende? 3M, alcohol gel, la de las máscaras, todo lo que ustedes vean que está agotado, bueno, eso están vendiendo más. En una situación, más de normalidad, la empresa produce algo más de lo que vende, porque la empresa tiene un quiebre de stock. Cuando llega una cantidad mínima que a ellos les parece que por debajo de eso pierden venta. Entonces, como nunca encuentro nada en este supermercado, chao, no vuelvo más. ¿Se entiende? Entonces las empresas tienen un inventario objetivo, un inventario de seguridad, que eso lo determina cada empresa según sus funciones de estimación de demanda, etcétera, pero podría ser, por ejemplo, que tú hayas dicho, mira, solo vamos a vender 800 unidades. Entonces tus costos de explotación van a ser 800.000. ¿Sí? Entonces, la pregunta del millón aquí, la pregunta de hecho por un punto premio es, ¿a dónde va el resto de los costos de producción por un punto premio? Si no va al resultado como un gasto. No, pues, ojo, costos de explotación es el gasto y es la pérdida.
Pero tú fabricaste 1000 y vendiste 800. Las otras 200, ¿dónde están? ¿A una reserva? No, no es una reserva, ojo. Voy de nuevo a la pregunta. Tú fabricaste 1000 y vendiste 800 solamente. Entonces te gastaste 1.000.000, pero o consumiste 1.000.000 en recursos y estás gastando 800.000 pesos en el estado de resultados. ¿Dónde están los otros 200? Eso es, mercadería. Eso es. Entonces, Fabián y Camila. Eso es lo que tienen de Camila Cuevas, por si acaso. Tienen en el inventario. Entonces, fíjense que aquí hay una diferencia. Este inventario aumentó en 200.000. Bueno, el inventario es un activo, eso es lo que estamos diciendo, que cuando son costos de producción, primero pasan por el balance, por el estado de situación financiera. En cambio, el resto de tus costos, cuando se consumen, van a dar a tu estado de resultados. Por eso es lo que hay que tener sumamente claro, es que hay al menos dos estados financieros. Para partir, lo básico es que tengo un estado de resultados que mide un flujo durante un periodo. Entonces tú me dices, ¿cuántas utilidades tuviste el año pasado, el trimestre, el mes, etcétera? Y tiene un lapso de tiempo. En cambio, tú dices, ¿cuál fue tu balance a tal día? Es una foto de la empresa. En cambio, el estado de resultados es la película de la empresa. ¿Se entiende? Entonces tú vas a salir de una forma, pero no quieres ver el movimiento. Ese es el balance. Cuando tú quieres ver el movimiento de la empresa, entonces mira el estado de resultados. Al menos en términos de ingreso y gasto. ¿Se entiende? Entonces, eso es una diferencia importante que uno debería hacer. Y se me había quedado una pregunta bien atrás de la Javiera. ¿Qué tres factores influían en la clasificación de costo? Dijimos 3. Entonces nosotros dijimos, lo voy a rayar aquí al lado, dijimos 1, la tecnología que tenga la empresa. Tecnología. ¿Sí? Algunas empresas con mejores tecnologías, nosotros hablamos harto de los ERP, los sistemas que levantan la información para las compañías. Mientras más grande sea la empresa, es probable que tenga mejores ERP. ¿Sí? Si una empresa chiquitita que hace todo a mano, etcétera, tiene menos información disponible para tomar estas decisiones. ¿Sí? Por otro lado, después dijimos que el diseño productivo o layout productivo influye en cómo se pueden rastrear los costos, en el fondo, si son directos o son indirectos. ¿Se entiende? Y la tercera, o el tercer factor, es la relevancia en el total. Entonces, si tú tienes un costo que representa el 70 o el 80% de tu costo, entonces es probable que tú quieras medirlo de una forma que sea más un costo directo, ¿sí? O sea, que sea exacto lo que utilizaste. En cambio, si tu costo representa el 1 o el 0,5%, en realidad tú vas a querer asignarlo o distribuirlo en los promedios que hablábamos en la clase anterior, que quizá hay formas de asignarlo de manera más exacta todavía. Eso es lo que vamos a tratar de refinar durante el curso, que vamos a decir, mira, podríamos avanzar hacia un sistema que sea tan complejo como esto, y después vamos a decir, bueno, quizás esto funciona para alguna empresa, no para todas. ¿Se entiende? Entonces, pero sí, si tus costos son levemente insignificantes, es uno de los factores que va a influir en que la compañía considere rastrearlos y medirlos como costos directos o asignarlos, distribuirlos, prorratearlos como costos indirectos. ¿Sí? Vuelvo sobre la presentación entonces. ¿Alguna otra duda hasta ahí? ¿No? Listo, avanzamos entonces. Entonces, nuestra pregunta fundamental aquí es ya, ¿cuánta? Perdón, eso también pude haber dicho al principio. Esta es la tercera clase. El miércoles que nos vimos el primer día físico, solo nos dedicamos a definir muy claramente cómo son todas las evaluaciones del curso y leer el programa, las reglas del juego. La segunda clase, el lunes pasado, hicimos la introducción, que eran costos, gastos, pérdidas,
subjetivo, valor, ver los estados de resultados, recordar el formato, y vimos harto Falabella, etcétera. Y clases ya de materia a materia es la primera y la segunda, sería la segunda clase así como de temas concretos, ¿sí? Si vamos a conceptos, entonces llevamos 3 clases, la primera solamente fue dedicado al programa. Si ustedes entran a webcurso, claro, esta clase ustedes van a conceptos básicos de costo y ahí tienen la clase y abajo está el set de ejercicios, que es lo que nosotros vamos a revisar la siguiente clase, ¿sí? Que es un ejercicio que vamos a nosotros clasificar los costos de una empresa textil, etcétera, y vamos a decir si son variables, fijos, directos, gastos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Por si acaso. Entonces, esta clase la vamos a estar ocupando al menos, hoy día la vamos a ocupar al menos 2 clases más. Y si vamos más lento no hay ningún problema. Acuérdense que el primer día yo dije que en esta parte de los conceptos básicos de costo es como nuestro marco conceptual. Entonces, si invertimos una clase adicional y nos tomamos 5 en esta parte, bienvenida sea, porque tiene que quedar muy claro la diferencia entre costos, gastos, variables, fijos, etcétera, para poder construir un sistema de costeo. Si no, se va a derrumbar todo lo que venga hacia adelante. ¿Sí? Entonces, fíjense, lo que uno primero se tiene que cuestionar para la empresa es si quiere un sistema muy preciso de costeo o muy poco preciso. Fíjense que les debería aparecer la encuesta en vivo indirecto. Solo pongan qué es lo que piensan. ¿Debería ser muy preciso o muy poco preciso? Hay una tendencia ya. Esto es como las votaciones de los alcaldes, los presidentes. Pero al menos veo algunas opiniones disidentes. Faltan algunos por votar. Supongo que eso no está presente. Sí, pero al menos están activos la mayor parte de los 66. Entonces, miren, voy a terminar la encuesta para que vean los resultados, pero fíjense que el 87% de ustedes piensa que debería ser muy preciso. Y quizá depende. Quizás debí poner la respuesta depende, pero yo quería forzar que fuera tendencioso, un extremo u otro. Pero igual hay algunos que creen que debería ser poco preciso el sistema de costeo. Entonces hay ciertas cosas que influyen en determinar que el sistema de costeo sea de ese tipo. ¿Se entiende? Entonces, fíjense. Un sistema de costeo muy preciso tiene a favor que tú vas a saber exactamente cuánto fue el costo de cada cosa. Entonces, si tú quieres subir los precios, si tú quieres cerrar un negocio, quieres aceptar un pedido especial, quieres cambiar el mix de productos, tienes restricciones, no puedes atender a todos tus clientes en estos días. Entonces tú dices, mira, mi negocio funcionaba mayoritariamente noche, ahora tengo toque de queda. Y entonces en 2 horas tengo que hacer lo más que pueda. ¿Qué clientes debería atender para rentabilizar las 2 horas? Bueno, ese tipo de cosas se van a preguntar las empresas. Entonces, si tú tienes un sistema muy preciso que ocupa cantidades brutales de información que necesita mucha gente, se vuelve caro. Primero necesito un super ERP, un sistema de información complejo o caro, ¿sí? Entonces, algunas empresas no se pueden permitir eso. Por ejemplo, empresas muy grandes, obviamente tienen SAP, que es como uno de los ERP más avanzados que tienen la empresa, y SAP 2, ya hay unas versiones así, pero brutales, y lo que se le ocurra están. En eso estoy explicándome. Que entonces, si tú tienes un sistema que es demasiado preciso y me compro SAP y necesito 10, 20, 30 personas en el departamento de control de gestión o de contabilidad para obtener información de esto, tú gastas mucha plata en personal, mucha plata en tener sistemas de información y mucho tiempo en procesar esa información. Entonces, lo que está en la línea verde sube notablemente el costo, la caja que dispongo para pagar ese tipo de precisión. ¿Se entiende? Entonces la empresa decir, mira,
Lo que sí es que si fallo, o sea, no voy a fallar porque mis costos son exactos, entonces estoy seguro que gano plata en todos los productos porque tengo el costo de cada uno y el precio supera el costo unitario de cada uno de los productos, o por líneas de negocio, o por centro de costo, o por categorías de costo, ¿se entiende? Entonces algunas empresas dicen, mira, yo vendo en 3 canales y además vendo 5 productos distintos, entonces fíjense lo complejo porque te va a quedar al menos 15 cosas distintas. Yo vendo seco en el canal virtual, en el canal físico y en el canal a domicilio. Vendo líquido en el canal tac, tac, tac. Y así por 5 categorías distintas esto se puede volver muy complejo. Y después tú dices, mira, es que nosotros tenemos 30 productos, 50 productos, se incurren más costos. ¿Entiendes? Si tú lo vuelves muy preciso y te gastas mucha plata, tienes mayor cantidad de costos directos. ¿Sí? Porque los costos directos son precisos. Los costos indirectos son los imprecisos. Y eso va a ser nuestro problema todo el curso, contra los costos indirectos. ¿Se entiende? Entonces, quizás algunas empresas no requieren de sistemas así de precisos, o quizás que no sean tan rápidos, que otro de los factores que nosotros vamos a evaluar más adelante. Vamos a decir, mira, tú eres una empresa que se dedica a los commodities. Tú estás en un mercado en el que ningún participante es capaz de influir en el precio. Commodities o materias primas son el oro, el cobre, el algodón, el jugo de naranja, el trigo, la leche en polvo en el mercado mundial, etc. ¿Se entiende? El petróleo, obviamente. Entonces, tú seas quien sea, eres incapaz de influir. Codelco, por mucho tiempo, hasta hace muy poco, el mayor productor de cobre del mundo, que ahora fue superado por BHP Billiton, escondía en Chile, fue uno de los que tenía el 8% de toda la producción mundial. Y aún así, hiciera lo que hiciera Codelco, era incapaz de subir o bajar el precio del cobre en el mercado. Entonces, en ese sentido, Codelco va a decir, mira, si mis costos aumentaron, el precio cambia en cero. Si mis costos bajaron, el precio cambia en cero. Entonces, quizás no es tan relevante tener un sistema de costeo, al menos que llegue rápido. O sea, quiero saber los costos con precisión, pero eso puede ser 3 meses después, 6 meses después o un año después. ¿Se entiende? Entonces, podría ser que a algunas industrias no les sea tan significativo entender si su sistema de costeo debe ser muy preciso o muy poco preciso. Si lo llevamos más allá del tema de costos, más un tema físico, por ejemplo, la industria de indumentaria médica, tú tienes un marcapaso, no puede fallar, porque si falla, ¿qué le pasa a la persona? Muere. Y después te demanda y eso genera una serie de costos. Cuando nosotros vayamos al control 3, a costos de calidad, vamos a discutir harto. Entonces tú vas a decir, mira, yo necesito precisión o niveles de calidad brutales, tanto en costos como en la fabricación, en toda la cadena de valor. Pero al revés, a mí me parece que este ejemplo siempre es el más gráfico para esto. Tú tienes las servilletas o tienes, no sé, el papel confort, la toalla Noa y tienes los fósforos. Si te sale mal un fósforo, ¿qué hago? Si el fósforo se rompe y no prende, ¿qué hago? Lo boto. Nada. Listo. Nadie sacó otro, listo, es algo simple. Nadie ha dado vuelta a la cajetilla de fósforo o dice, no, esta servilleta venía rota y lo da vuelta y llama al teléfono que está ahí para quejarse. Entonces, eso es distinto, por ejemplo, en la industria alimenticia. Es que eran los ejemplos que sacaban en la sección de las 8:30. Decían, no, pues que la otra vez me salieron mal unos tacos y yo llamé y me enviaron 5 cosas de tacos, 5 paquetes. Ya, perfecto, porque en realidad hay un valor del cliente y saben que si no te compensan, te están dando pues, menos cosas de lo que vales tú para la compañía. ¿Se entiende? Entonces, cuando calculan el valor del cliente, dicen, mira, el cliente vale 200.000 pesos para nosotros. Si le envío 5 paquetes de tacos o 30 o 50, todavía me conviene a que se vaya con la competencia. Y eso podría suceder en general con cualquier empresa dentro de la industria alimenticia. Eso va asociado a qué tan relevantes son. Entonces, en algunos casos, ese valor de fallar es muy alto. Entonces, quizás tú requieres de un sistema que sea mucho más preciso. Por eso que si tus costos falla aumentan muy rápido con el nivel de precisión, entonces debería ser que la empresa tenga un sistema muy preciso. Miren, voy a rayar encima del gráfico. ¿Profe? Ajá. Es que mi pregunta iba a si es que
tiene que ver el tipo de empresa, si es que, por ejemplo, a quién tiene que reportarse, si una sociedad por acciones o algo así, también influye si voy a querer contabilizar mejor los costos o no. O sea, En cómo esté tipo distribuido indirecto. societariamente, no creo. Lo que sí me parece es que cuando las empresas son muy grandes, digamos, se vuelven legalmente sociedad anónima, abierta, cerrada, etcétera. Entonces, me parece que mientras más grandes van a tender legalmente a ser una sociedad anónima, ¿se entiende? Pero podría ser una empresa muy grande, sociedad por acciones. O en Estados Unidos el símil que es incorporated, podría ser que algunas empresas privadas sean muy grandes, Dell, Bloomberg, etcétera. Entonces, empresas de 20.000, 50.000, 80.000 millones de dólares que no son sociedad anónima en ese sentido. Entonces, si es una limitada o si es una SPA, podría tener un sistema de costeo muy preciso. Me parece que eso no tiene que ver con el nivel de precisión que le van a poner al sistema. ¿Sí? Entonces, fíjense, lo que nosotros colocamos acá es que, por ejemplo, si tú fallas y esto baja muy poco, entonces quizás para ti el óptimo sea cerca de acá. Si en realidad tú dices, no, nosotros ni siquiera llegamos a esos costos tan arriba, lo nuestro da lo mismo la precisión porque nos dedicamos a la servilleta, es una cosa así, tu óptimo es por acá abajo. ¿Se entiende? Por el otro lado, voy a ocupar, no sé, café. Tú podrías decir, no, pues que mira, nuestro negocio es tan complejo que hay que tener unos técnicos, no sé, cosas de ciberseguridad, las finanzas tecnológicas, por ejemplo, nos pasa con un cliente que él tiene 1.000 transacciones al mes, entonces tiene 50 cosas al día, entonces cuando él tiene que sentarse a hacer las facturas con distintos proveedores que operan en Colombia, etcétera, que hay que hacerle, tiene una parte importante que él se le va a ir el tiempo, entonces ellos decidieron externalizar todo con nosotros, la consultora, porque en realidad se dieron cuenta que si se dedicaban a procesar esa información todo el día, dejaban de hacer negocios durante el día. Entonces, todos estos negocios de mucho volumen de información que no tienen, pero el futuro va hacia allá, pero que no tienen departamentos como de Big Data, de inteligencia de negocios, de inteligencia de clientes, de procesar una cantidad brutal de datos, como lo podría tener Amazon, etcétera, los retailers online. En ese caso, ellos sí procesan todo y dan publicidad exacta, pero los que no tienen eso, se les puede volver muy caro. Entonces puede ser que aumentar la precisión suba aquí, no sé, rápido. Entonces quizás tu óptimo es tener baja precisión. Pero en realidad, si para ti es súper barato administrar porque tú vas contando a las personas, etcétera, entonces quizás tu óptimo es por acá. O podrían cruzarse las curvas en cualquier otra parte, ¿se entiende? Entonces, tú puedes decir, mira, es que yo tengo un negocio que es armar mesas, pues, y tengo un par de maestros, un taller chiquitito que tiran madera y echan pegamento y listo. Entonces, para mí es súper fácil ver cuánta madera compramos, no se pierde, no tengo que tener un bodeguero, etcétera. Si voy a tener una metal mecánica o una empresa industrial de mayor tamaño, tengo que tener control de la bodega, tiene que tener planillas de salida de inventarios, de requerimientos, tengo que tener, piénsenlo en tiempo, físicamente alguien que esté ahí cierra el candado de la bodega. O sea, me pasaba con una empresa de camiones. O sea, no, pues esto está cerrado todo el día y está, pero electrificado. Entonces tú dices, pero tus propios empleados, sí, pues es que cuando lo saquen yo necesito saber a qué camión le vamos a agregar esto. Se dedica a hacer estructuras de camiones. Entonces, ¿a qué camiones le vamos a poner esto? Entonces, claro, me da lo mismo que me saquen 3 o 5 tornillos, etcétera, pero ¿qué pasa si se empiezan a robar? Entonces, ya, porque no sé, no tengo detector metálico a la salida, ya listo. Pero ¿qué pasa si se roban motores o otros pliegues, otras cosas como más importantes o máquinas de soldar? Entonces, cerrado, totalmente cerrado. Entonces, cada vez que alguien quiere sacar algo, hay que llamar a alguien específico que es el único que tiene la llave, etcétera. Y eso toma tiempo, eso podría dejar de hacer negocio. Entonces, administrativamente se vuelve costoso, no solo en los términos que pago, sino en el costo de oportunidad de los negocios que dejo de hacer por estar procesando información de otros negocios. ¿Se entiende? Entonces, no hay un óptimo para todas las empresas. Más bien, fíjense arriba la línea roja, yo rayé mucho el gráfico, pero la curva roja que habla de los costos totales, en ese caso el óptimo es donde se minimicen los costos totales. Hay un trade-off entre los costos de que
yo no sea, tengo un sistema suficientemente inexacto y que pueda hacer ciertos malos negocios, y otro que se vuelva muy exacto, pero administrativamente se vuelva muy complejo. Como que hay que balancear esas dos cosas, y en el punto en que se minimicen ambos, ese es tu nivel de precisión deseado en el fondo. ¿Entiendes? Entonces, como que las compañías deberían tratar de estar en torno al óptimo. Quizás nunca logran el óptimo, pero ojalá estén cerca de, en el barrio en el fondo. ¿Se entiende? ¿Es claro para todo? ¿Alguien queda con alguna duda ahí? Uno crece y el otro no. Perdón, miren, voy a borrar todo lo que tenemos después para que se vea más claro. Pero fíjense que la línea verde crece porque mientras más precisión es más complejo de manejar el sistema, pues, y eso cuesta más plata. Pero como es más preciso, casi nunca fallo, entonces la línea celeste baja al aumentar la precisión. Pero al revés, si lo miro de derecha a izquierda, mientras más preciso sea el sistema de costeo, entonces lo que va a producir es que, perdón, mientras menos preciso es que los costos de fallar sean muy altos, pero los costos de administrar algo básico sean muy bajos. Acá, pues, justo ahí donde dice óptimo, Sofía. ¿Sí? Alguien dijo algo, pero no lo entendí. ¿No? Si hay una pregunta, lo abren de nuevo al micrófono y me avisa. Ajá, Sofía. Los costos de falla bajaban porque Porque ya no fallo. Como ya tengo un mix de productos, 50 productos distintos, y me di cuenta que en chocolates estaba perdiendo plata. Chavo, pues dejo de vender chocolate o le subo el precio. ¿Entiendes? Pero antes, como yo lo había hecho un costo promedio para todo, decía, ya todos me cuestan 100 en promedio. Sí, pero en verdad estaba vendiendo el chocolate que me cuesta 200, lo estaba vendiendo a 150. Entonces, cuando vuelvo el sistema más preciso para rastrear una mayor cantidad de costo hacia algo que sea lo real, nunca va a llegar a lo real, pero digamos a lo medianamente posible, más exacto, entonces tú te das cuenta que ese negocio es malo y empiezo a echar, ya los chocolates no, de día hay que subir el precio porque estamos bajo la competencia, no se abre de noche o un restaurante, no sé, pues abro al almuerzo y a la cena, no, solo al almuerzo porque en verdad nadie viene a cenar, etcétera. Ese tipo de cosas, ¿se entiende? Entonces, deja de hacer malos negocios. Los costos de falla son esos costos en los que tú dices podría salir muy hacia atrás. O sea, creo que lo decíamos en la clase anterior, pero por ejemplo la construcción. La construcción es una de esas industrias que debería tener sistemas de costeo bien buenos y tiene sistemas de costeo bien malos. Entonces, por ejemplo, cuando presupuestan el costo de un edificio, siempre el costo real es más que el costo presupuestado. Ya que no tienen optimización de procesos y tienen estos problemas que después dicen, no, es que los trabajadores son muy escasos los de la construcción, entonces no llegan los lunes, no sé, están carreteando y chao, no llegan, no. Listo, échalos como un trabajo normal, no, es que no hay otro. Entonces, si no quieren venir el lunes, ya no, la faena se va a terminar tarde, pero es parte de. Entonces, normalmente como que hacen su costo y después dicen, ya, agrégale 5% de sobrecosto al tiro porque eso es normal. Si te pasas de 5% ya es que algo está saliendo muy mal en tu construcción. ¿Entiendes? Entonces, pero podría ser que además uno dice, mira, si eso pasa siempre, ¿por qué no estoy obteniendo ese sistema de costeo mejor? Es que no es tan relevante, po. A menos que te pase algo ya muy terrible, por ejemplo, que tú no llegues a tiempo a terminar la faena. Entonces, el que te manda a construir te dice, mira, yo te voy a revisar el grado de avance. Entonces, en 3 meses el 25%, en 6 meses la mitad, en 9 meses 75% y está terminado en un año. Si tú en 3 meses no tienes el 25%, la boleta de garantía te la quito. Entonces tú decías, mira, yo voy a ganar 10 millones en la faena, pero no llegué al primerito, que era el 25%, pierdo 4 millones en boleta de garantía. Chuta, el margen ya es de 6. Si fallo a la segunda, porque ya voy fallando en la primera, entonces tengo que acelerar mucho más el paso a cumplir con el segundo trimestre y además avanzar lo que no se avanzó el primer trimestre, me quitan otra boleta de garantía de 4 millones, ya me van a quedar 2 millones. Si no llego a ningún hito voy a perder plata. Ese es el costo de falla.
¿Se entiende? Como que factores de por no lograr físicamente el producto o tener sistemas imprecisos de costo, como que yo hice un mal presupuesto y después no pude terminar porque no le puedo seguir pagando a los trabajadores, o compré menos materiales y eso hizo detener las máquinas y yo no puedo volver a aprender las máquinas porque no tengo idea. Te pasa en alguna industria, ¿se entiende? Por ejemplo, CCU y la papelera, la compañía manufacturera de papel y cartones, nunca pagan sus máquinas, tienen su fábrica 365 días al año trabajando 24 horas al día, entonces a ellos los ponen un problema gigante que ahora se declare, cuarentena total. ¿Por qué? No, porque si tienen que apagar las máquinas, nadie sabe cómo volver a aprenderlas. No es tan simple así como poner start, pues se entiende, hay un setup, son maquinarias industriales de muchos millones de dólares, pero ¿cómo nadie va a saber? No, pues que como nunca la apagan, es innecesario tener a un super ingeniero de la NASA que sepa cómo aprenderla. Además, su negocio es que te generan tantos costos fijos que hay que producir mucho volumen, tienen economías de escala. Entonces, ¿para qué las van a pagar? Pues si pueden hacer 3 turnos al día, 24 horas al día, los 365 días del año, bienvenido sea. ¿Se entiende? Entonces, eso podría hacer que genere más costos de administración o más costos de fallar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Todo claro? Listo, entonces nos salgo de antes. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros decíamos recién en la lámina, lo que son los costos de explotación, es solamente la parte de los costos de producción que vaya asignado a las unidades vendidas. Y eso va al estado de resultado. ¿Sí? Entonces, más bien hablamos que los costos tienen que ver con la cantidad producida. Los gastos tienen que ver con la cantidad vendida. Y los costos de explotación, aunque en la palabra diga costos, en realidad son un gasto, porque están empresados en el estado de resultado. Visto de otra forma, los costos van al balance o al estado de situación financiera, como quieran llamarlo, y los gastos van al estado de resultados. El estado de resultados mide un lapso de tiempo, el estado de situación financiera es una foto en un momento del tiempo. ¿Se entiende? Entonces, eso hace esencialmente una diferencia significativa en el cómo yo voy reconociendo costos y gastos mientras se consumen esos recursos. Florencia, puedo repetirlo. Los costos tienen que ver con la cantidad, lo voy a rayar, para eso está la pizarra, más fácil. Clear drawing. Los costos tienen que ver con la cantidad producida y tienen que ver con el estado de situación financiera. ¿Sí? Los gastos, lo voy a poner de otro color. Undo. Entonces, los gastos tienen que ver con la cantidad vendida y eso tiene que ver con el estado de resultado. El estado de resultado es un flujo, o sea, está por un lapso de tiempo. Por eso que decíamos, la utilidad es de tal trimestre, de tal año, de este, y si uno ve el estado de resultados, todos los que revisamos en la clase anterior, todos los que revisaron en toda su vida en los cursos anteriores, dice, estas son las utilidades del 1 de enero al 31 de diciembre, o del 1 de enero al 31 de marzo, etc. En cambio, el estado de situación financiera es más bien un stock. Este era otro color, la embargo. Pero bueno, es en un momento del tiempo. ¿Se entiende? Entonces, voy a ocupar de otro color. Voy a ponerlo con verde. Acá lo que estoy viendo es una foto de la empresa. Acá lo que estoy viendo es la película de cómo le fue en todo el año. Eso. El costo de explotación es un gasto y va al estado de resultado. En el formato que acabamos de borrar, que es el que hicimos en la clase anterior, que revisamos la primera,
el estado de resultados tiene el costo de explotación, entonces es un gasto, en el fondo es solamente la parte de los costos de producción de unidades que ya se vendieron, y cuando se venden justamente expiran los costos, que fue nuestra definición de gasto. ¿Costos de explotación es lo mismo que gasto? No. Tus gastos pueden ser de producción o de no producción, entonces tus gastos de producción en el sentido del estado de resultados son tus costos de explotación. Por eso que se habla de costos de explotación, ¿entiendes? Como para diferenciar de qué parte provienen, porque esta es una de las formas en la que uno puede presentar el estado de resultados, pero vamos a discutir, me parece que viene en la próxima lámina, de hecho, que en realidad uno podría presentar otras cosas. ¿Se entiende? Entonces, aquí justo viene en la lámina siguiente, estaba bien. Tú dices, mira, lo que nosotros estamos acostumbrados es que ingresos menos costos van a ser, y voy a hacerlo en el sentido más básico, en contabilidad 1. Ingresos por ventas, solo vende, nada de todas las otras actividades ordinarias que nosotros discutimos el lunes pasado. Ingresos por venta menos costos de venta es el margen bruto. Listo. A eso le resto los gastos de administración y venta y eso te da la utilidad operativa. Listo. Digamos, el orden de la información está dado en el sentido de, por encima del margen bruto, todo lo que tiene que ver con producción. Por debajo del margen bruto, lo que tiene que ver con no producción. ¿Se entiende? Entonces, cuando uno está hablando del formato del margen bruto, la agrupación de la información es en el dónde se produce. Eso, costo de explotación es lo mismo que costo de venta. Digamos, es casi lo mismo por todo lo que explicamos el lunes pasado, pero digamos que para estos efectos es lo mismo. ¿Profe? Ajá, Sofía. Costos de producción van al estado de resultado. No, los costos de Al balance. resultado y los de producción al balance. Eso. Ya, gracias. Entonces, una forma es ordenar el margen bruto, pero alguien quizá, y nosotros mostramos otro estado financiero, podríamos decir, mira, quizás mi orden es de pensarlo de otra forma. ¿Cómo se comportan los costos? Ingresos por venta menos costos y gastos variables. Ah, ya, es distinto. Ahora es varían o no varían con la cantidad producida o con la cantidad vendida. Si estamos hablando del estado de resultados, se refiere esencialmente a la cantidad vendida. ¿Sí? Eso te dará el margen de contribución. Y hacia abajo del margen de contribución, los costos fijos, costos y gastos fijos. Entonces, tu orientación ya no es a dónde se producen, sino cómo se comportan. Pero alguien podría decir, no, es que a mí me gusta otra cosa. A mí me gusta agrupar los costos primos. Ah, ya, entonces el material directo y la mano de obra indirecta, perdón, la mano de obra directa, que es algo que nosotros vamos a definir después, te dan los costos primos. Entonces ingreso menos los costos primos te da eso. Y después menos los costos indirectos, menos los gastos de administración. Otra lógica podría servirle a otro tipo de empresa. No es que cada empresa se tenga que casar con uno de estos formatos, por eso que esta parte es, abran la mente a que en cada situación les va a servir otra cosa. Y podría ser el margen directo, la ENAP, por ejemplo, dice, no, yo te quiero esto menos los costos directos, pero mi objeto de costos quizás no es cada barril de petróleo refinado, ¿sí? Que ya ahora es benzina para venderle a las empresas que distribuyen. No, yo quiero costear esta línea de negocio. Ah, ya, quiero costear los 3 tipos de benzina como producto, no quiero hacer otra. Listo, eso le sirve a la ENAP, listo. Y para una empresa que tiene muchos segmentos de negocio, entonces muchos de nuestros egresados de marketing que son Key Account Manager, ya, un CAM. Bueno, el Key Account Manager se hace pues, responsable por su cuenta nomás, pues, o sea, si le va mal a productos cosméticos y yo vendo productos de baño, nada que ver, pues, chao, entonces tengo que hacer otro margen por segmento. Entonces, yo trabajo con un equipo distinto, ¿no? Es que mira, todos somos de la división Chile o la división América del Sur. Bueno, margen divisional y así sucesivamente. Tú vas cortando la información en el sentido de que poner ahí un límite te sirva para recompensar a tus trabajadores, para evaluar el performance, el desempeño, digamos, de tus líneas de productos, de los márgenes, etcétera, de todo lo que quisiera mirar un gerente dentro de la compañía. ¿Se entiende? ¿Duda hasta ahí?
Todos claros, supongo, ese silencio. Entonces, lo que nosotros decíamos con respecto a la universidad, por ejemplo, el valor de los profesores. Nosotros decíamos, si nuestro objeto de costo, y ahí es lo importante es definir qué es lo que tú quieres costear, qué es el objeto de costo. Tus profesores podrían ser perfectamente, si yo lo pienso con los estudiantes, un costo indirecto, porque en el fondo yo digo, ya mira, a mí me pagaron X por hacer este bloque de clase y hay 69 conectados conmigo, o sea, podríamos distribuirlo entre 68 en partes iguales. Ah, pero alguien va a decir, no sé, yo ni siquiera estaba viendo el video, o yo le saqué más partido a la clase, yo hice más preguntas, no sé. Hay criterios, pero todos son una estimación de cuánto es el costo para cada uno. Pero si tu objeto de costos fuera algo más grande, fuera la escuela de negocio, claro, yo hago clases solo para la escuela de negocio, entonces listo, yo soy un costo directo de la escuela de negocios como objeto de costo. Pero puede pasar que haya otro profesor, por ejemplo los de matemática o los de estadística, que hacen clases para ingeniería, y hacen, digamos, ingeniería civil, y hacen clase para comercial. Entonces, ¿cómo reparto el costo? Ese es un problema. Por eso que el enemigo que vamos a tener en este curso son los costos indirectos. Entonces alguien podría decir, mira, digámoslo en todos los estudiantes y listo. No, pero alguien podría decir, no, pues que el número de secciones, porque una sección de 40 estudiantes demanda lo mismo que una de 50 estudiantes. Ya, dividamos los números de secciones. No, pues que mira, las secciones de ingeniería tienen más horas de matemáticas que las de comercial. Ya, digámoslo por número, no sé. Podríamos encontrar miles de criterios. No, es que el profesor se esfuerza más, tiene que hacer más tutorías de otra cosa, etc. Podríamos encontrar miles de criterios de asignarlo, pero sigue siendo una asignación. Nunca voy a saber exactamente cuánto es el tiempo que dedicaron. Entonces, si yo voy agrandando el objeto de costos a el estudiante que solamente viene en la mañana, o el estudiante de pregrado, o el estudiante de pre y posgrado, o la facultad de artes liberales, o la universidad completa, mientras más grande es tu objeto de costos, es más probable que más costos se conviertan en directos y menos costos sean indirectos. ¿Se entiende? ¿Es suficientemente claro para todos? ¿Sí? Listo, avanzamos. Entonces, lo otro que uno puede ver normalmente es que uno tiene que ver si queda algo que vaya a generar beneficio. Tú dices, mira, si yo fabrico una mesa, ¿la mesa qué es para la empresa que se dedica normalmente a vender mesas? ¿Qué es esa mesa? Inventario. Un inventario. Listo. ¿Qué fue lo que dijeron cuando nosotros dimos la pregunta por el punto B? Mercadería, inventario, existencia, activo, en el fondo. ¿Sí? Entonces, tiene potencial de generar beneficios económicos porque cumple con la definición de activo. O sea, algún día la voy a vender y alguien me va a pagar o me va a entregar algo a cambio de esa mesa. Por lo tanto, no se convierte en un gasto hasta que tú vendas la mesa. Cuando se vende la mesa, entonces ya se gastó su beneficio. ¿Se entiende? Se consumió, expiró el beneficio que podía generar. Y en ese momento pasan a ser gastos. Pero tanto los costos directos como indirectos son necesarios para hacer ese producto, porque en el fondo uno dice, mira, podrían ser ciertas cosas que son muy lejanas a, entonces si uno piensa en la fábrica, uno va a decir, mira, hay cosas que son claras, yo necesito materiales para hacer eso, necesito personal para hacer eso, entonces como que el material directo y la mano de obra directa son obvios, pero necesito depreciación, que es lo que dice Miguel, entonces yo necesito depreciación de las máquinas que fabrican, costo indirecto, siempre. ¿Sí? Después vamos a entrar pero es que depende del método de depreciación, etcétera, sí. Discusión de las siguientes clases. Ahora vayamos a lo básico. Necesito la depreciación, pero además necesito agua en los baños, para que los trabajadores se laven las manos, listo. Necesito agua para producir, necesito electricidad. Y fíjense que la electricidad, cuánto gasté de electricidad en cada producto, quizás es imposible de ver. Entonces no hay una tecnología, por más cara que sea, que te dé un número exacto de eso. Y si la existiera, sería tan cara que quizás no le es relevante a la empresa. ¿Entiendes?
Cuando se vende la mesa se reconocen los gastos, Natalia, no los costos. Los costos es cuando se produce la mesa, los gastos es cuando se vende la mesa. Profe, entonces, ¿cuál Perdón, vendría un siendo? segundo, Sofía. Camila, perdón, le contesto a Camila Tala. Camila, lo que pasa es que la mesa es las cosas que se utilizaron. Por eso que qué cosas se utilizaron, no solo los materiales, sino que también la mano de obra y otros, la depreciación de las máquinas, digamos lo que vamos a definir ahora como costos indirectos, ¿sí? Que vamos a decir que ese costo indirecto tiene materiales indirectos, por ejemplo, pegamento. Mano de obra indirecta, por ejemplo, el supervisor de la fábrica que no tocó ninguna mesa, pero está supervisando todas las mesas. Y además, todo el resto de las cosas. La depreciación, los servicios básicos, etcétera, etcétera, etcétera. Antonia, totalmente correcto lo que tú dices. Eso es, Camila. Y ahora sí, Sofía. Entonces, ¿cuál es la...? No me queda claro que ya, si los gastos aparecen cuando uno hace la venta, Ajá. ¿cuál es la diferencia o qué vendrían siendo entonces los costos de explotación? Eso es que el costo de explotación es un gasto. Que tienen Ah, el ya, nombre costos, pero es un gasto, va en el estado de resultados. No va en los inventarios de productos en proceso, de productos terminados, no va en ninguna categoría de tu activo, va en tu estado de resultados. perfecto. ¿Sí? Entonces, necesito más cosas, necesito esos costos indirectos. ¿Sí? Y tus costos indirectos podrían ser ciertas cosas más allá de... Pero, por ejemplo, para fabricar, ¿tú necesitas guardar los productos? ¿Necesito las bodegas para poder fabricar? ¿Sí o no? No, eso es. No sé si alguien tiene un campo, pero ocurre mucho en la industria láctea, por ejemplo. Los pequeños productores de leche no tienen un mega refrigerador, entonces ellos pueden extraer la leche de las vacas, la ordeñan y después, ¿qué hacen con la leche? ¿Qué creen ustedes que hacen? Pero, profe, ¿Dónde? Wait, perdón. ¿Dónde la almacenan? La venden, sí, pues, pero la venden, suena ya, te la vendo, ya, pero físicamente, ¿qué hacen con la leche? La exportan, eso toma tiempo. Entonces, usted tiene, pongámoslo en números reales, una vaca que le vaya bien te va a dar 20 litros de leche al día. Entonces, si tú tienes ya un nivel considerable, tengo 50 vacas, lo que ya es harto para un pequeño productor, tengo 1000 litros al día. Listo. Lo pongo en bidones, esos tambores gigantes de metal que uno ve ya listo. ¿Cuánto rato creen, cuánto tiempo creen que dura la leche ahí? ¿Cuánto es poco? Denme horas, no son días ni siquiera. 3 horas, listo, eso es. 3 horas. Si las 3 horas no ha pasado, pero tú dices, tengo 1000 litros, imagínense esto, tengo 1000 litros, ¿cuánto vendo? A 200 pesos, 250 pesos se la venderé a Soprole, porque tú no eres Soprole, Soprole tiene 0 vacas, ¿sí? Ah, ya, 200.000 pesos diarios y miren el margen, lo que comen las vacas, etcétera, quizás de los 200, ojalá con suerte te ganes 50, ¿te va para comprarte un camión refrigerado de 20 o 30 millones de pesos? No tiene sentido. El que tiene el camión, ¿quién es? Soprole, po, ¿no? Ese. ¿Entiendes? Voy a retomar en ese punto, Fabián, pero alguien tenía una consulta antes y yo lo dejé, o la dejé en stand-by, perdón, ahora sí la escucho. yo. Antonio. Es que recuerdo haber revisado el semestre pasado un ejemplo en el que justamente era una empresa que vendía autos. Entonces, al fondo, ignoremos la marca, pero no sé, por ejemplo, desde todo el proceso de la fabricación del auto, las piezas, etcétera, traerlo, cruzar
de un continente a otro y hasta que llegaba al país, estaba dentro de los costos. Pero ahora, cuando una automotora la compraba, cuando la automotora tenía que almacenarla, eso ya era un gasto. Eso es, por lo que trato de explicar ahora, porque la gente que está en el campo podría vender sin el camión, sin publicidad, como que tú podrías hacer AliExpress. Yo te envío el producto cuando está vendido. El tenerlo ahí en vitrina es un gasto de ventas, porque tú pones la vitrina para venderlo, no para fabricarlo. ¿Se entiende? El auto está utilizable antes de estar en la concesionaria o en la automotora. ¿Se entiende? Entonces no es necesaria, y como no es necesario para fabricar, no es un costo, pues es un gasto. Entonces, si yo tengo que hacer publicidad, marketing, administrar, etcétera, listo. Pero, por ejemplo, el control de calidad no, pues el control de calidad es un costo. Entonces, después, cuando nosotros lleguemos a daño, vamos a ocupar el ejemplo de los autos, que es muy bueno. De cada 100 autos, tú tienes que chocar uno para ver si se abre el airbag. Si no se abre el airbag, tengo que chocar otro. Ah, pero ¿cómo vamos a destruir autos? Bueno, que es el estándar de calidad que se le exige a la industria. Entonces, por eso después vamos a discutir si el daño de ese auto es necesario para hacer los otros buenos, capaz que debiera ser un costo de lo otro. ¿Se entiende? Entonces, todo lo que sea necesario para dejarlo listo el producto. Si tú tienes un campo, sacas los tomates listos, podrías vender a granel. Entonces viene la gente de La Vega, de Los Valledor, y se lleva, no sé, 300 kilos de tomate. Listo, pues tú no tienes que tener una fábrica para empaquetado, etcétera, porque el volumen del negocio no se justifica. Y ahí aplica lo que dice Fabián. Esos negocios tienen unas pautas preprogramadas, porque lo que te puede pasar, y es lo que algunas veces se han quejado los productores, que dicen, mira, yo tengo 1000 litros, y en realidad Soprole procesa al día, no sé, 3 millones de litros, entonces yo no existo para Soprole, por lo tanto Soprole tiene un poder casi, no es monopólico, pero es al menos oligopólico, porque tú dices Loncoleche, Soprole, Colún es una cooperativa, pero Nestlé tienen como los grandes niveles de adquisición, y entonces el productor no le puede pelear. Entonces, si me dice que me da 30 pesos por litro, capaz que se lo vendo igual, porque entre tirarlo ahí, botarlo en el campo, o que me paguen 30, podría ser. Para que no abusen de eso, las 4 empresas más grandes, separemos a Colún, ¿sí? Nosotros estuvimos en un caso ahí en el Tribunal de Libre Competencia haciendo la asesoría. Las 4 grandes empresas publican una pauta de precios que dice, mira, yo pago tanto base, digamos 150 pesos, más esta cantidad por cada gramo de materia grasa que tenga, más tanto por cada gramo de proteína, más, por ejemplo, un delta, no sé, 20 pesos si es invierno y 0 si es verano. Entonces, cada productor dice, mira, yo miro las pautas de precios que se publican trimestralmente para cada empresa, entonces yo digo, ya, hoy día me salió así la leche, que pase Colún, mañana que venga Soprole, después que venga Loncoleche, después que venga Nestlé. ¿Se entiende? Entonces tienen que acordar antes con el que va a comprar, porque así va el camión de Nestlé y se pasea por todos los fundos y recoge todos los litros de leche. Lo de causa-efecto no se preocupen, eso es más adelante. ¿Sí? Digamos que hay que asignarlo, eso es lo que queremos entender. Después nos vamos a dedicar todo el resto del semestre a ir contra los costes indirectos. Solamente quiero que entiendan que aquí hay ciertos costos y que a veces se justifican y a veces no se justifican. Entonces, ¿dónde termina tu proceso de producción de la leche? Cuando está lista. Pero eso es insisto, para el productor. Si tú vas y agarras esa leche fresca, no le sirve a Soprole. Soprole tiene que hacer el proceso de ultrapasteurización, muchas veces criticado esto, que la volvían leche en polvo, porque la leche en polvo dura mucho más que la leche en líquida, y después la volvían a reconstituir. Entonces, por eso es que si uno mira las cajas de leche, algunas dicen leche reconstituida, leche no reconstituida, y se hicieron como una pelea de fake news entre Soprole y Colún. Y eso le pegó duro a Soprole, las ventas de Soprole cayeron mucho y parece que no era cierto. Entonces, como que esas cosas de la industria, no se mira, la leche está lista para consumir en el campo, pero si tú te la vas a traer a Santiago, no sirve. Entonces, por eso que muchas de las plantas quedan en el sur. ProleSur es la que le procesa la mayor parte de la leche a Soprole. ¿Se entiende? Entonces, porque me dura 3 horas, ya yo tengo un camión refrigerado, dura 10, sí, pero igual tengo que hacerle un proceso para matar todas las bacterias, etcétera, etcétera, que es la ultrapasteurización, ¿sí? UHT.
¿Se entiende? Entonces, todo lo que esté después de que estén las condiciones deseadas para una empresa, bien. Entonces, fíjense que está lista para el productor de leche, pero no está lista para el procesador de leche, que es Soprole, Colún, Nestlé, Loncoleche, el que se le ocurre. ¿Entienden? Por eso, costos para situaciones distintas van a ser distintos. Dos empresas dentro de la misma industria están integradas, inclusive, bueno, para una es costo, para la otra todavía se siguen incluyendo costos. Si hay costos de almacenaje, esto es para... Repensemos la pregunta. ¿Por qué tú almacenas tus unidades? ¿Por qué tú almacenas las unidades que va... ¿Por qué las almacenas? Casi digo la respuesta. Pero ¿por qué hago distribución de ellas? La empresa tiene un corazón. ¿Por qué existe una empresa? Para vender. Esa es la lógica. ¿Se entiende? Una empresa con fines de lucro, obviamente, ¿se entiende? Por eso que la empresa ahora en esta idea de que estamos en cuarentena, LAN, si no vende va a quebrar en 3 meses, en 4 meses, lea JP Morgan, un banco de inversión estadounidense. Entonces, me dice, bueno, deben vender, listo. Entonces, si van a vender, por esa razón están acumulando las unidades, porque después lo tienen que llevar al centro de distribución para llegar al cliente, porque tienen que enviarlo, porque eso se trató de implementar y lo podemos discutir mucho más adelante, de tener inventario justo a tiempo. Entonces, como que tú digas, oh, ahora quiero tomar leche, y ahora Soprole el tiro se pone a hacerte la leche y te la envía. Eso no funciona. Las empresas tienen que tener algo de inventario. Bueno, el mantenimiento de ese inventario, que pensemos que es solamente el costo de bodegaje, en principio, es porque venden. Entonces el costo de bodegaje es un gasto de administración y venta. ¿Se entiende? Esa es la lógica. Entonces, no es para producir que la almaceno, es para vender que la almaceno. ¿Sí? Entonces imagínense LAN. LAN tiene asociado a un negocio que es servicios, por eso vamos a entrar dentro de poco a los servicios, ciertos costos de producción, aunque no produzca nada, sino que entregue el servicio. Pero tú tienes que entregar comida, entonces tú dices, ya, ese es un costo directo porque a cada persona le entrego uno de los 2 platos posibles. Listo. Pero tengo los pilotos, el personal de vuelo, el crew, el combustible, transporte de maleta, depreciación, en la concesión aérea, estacionar en el aeropuerto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en el fondo tú dices, mira, ¿el costo del piloto es un costo directo del vuelo, sí o no? El costo del piloto, ya. Pero, ¿el piloto hace un solo vuelo al mes? No. Entonces hace 4 vuelos, 5 vuelos, todos de largos distintos. Ah, ya, mira, le vamos a atribuir el costo por las horas reales de vuelo. Listo. Le vamos a atribuir, le vamos a asignar, le vamos a distribuir o le vamos a prorratear, es una estimación. Y si es una estimación, ¿qué clase de costo es? Indirecto. Eso es lo lógico. Ahora te contesto, Juan. Se puede medir por kilómetro también, pero sigue siendo una estimación, Fernanda. Juan, en el caso del vino, las bodegas son parte del negocio, claro. Entonces, el añejado es parte del costo. Perfecto el ejemplo. Porque tu producto no está listo cuando tengo el vino así, tengo que añejarlo 3 años, 4 años, 5 años, etcétera. Entonces, el costo de envejecimiento es literalmente un costo incorporado en el producto. ¿Se entiende? Por eso que sí, lo que nosotros decíamos en la leche, bueno, pero es porque para Soprole no tiene el ordeñar la vaca, pero tiene el comprar la leche, pero después tiene el transportarla, tiene el proceso UHT, empacarla, etcétera, listo, hasta que llega a su bodega. Son otros costos. ¿Se entiende? Así que es perfecto ejemplo. El añejado es un costo. No, Fernanda, nunca va a ser directo, porque tú dices ya, pues por kilómetro, pero eso es una estimación. Tú sabes que el esfuerzo del piloto fue el mismo por cada kilómetro. Te tocó una tormenta eléctrica, turbulencia, no sé, secuestraron el avión, ahí se desgastó mucho más el piloto. Pero Sofía,
Estas láminas están en web curso. Ustedes quizás deberían tener la clase abierta al mismo tiempo que nosotros las vamos viendo, por si acaso. Pero ojo, el almacenaje es para vender. El añejamiento es para producir. Por eso, en el caso de todos los licores, cuando tú lo tienes en la barrica, ese costo es de producción. Cuando tú tienes la botella y la tienes en tu centro de distribución para enviar a los supermercados, entonces ese es un gasto. Pero mejor vayan ustedes viendo las láminas y las rayan encima, no sé, en su propio PDF, porque si no después van a tener que mezclar mucho archivos. ¿Sí? Ya. Entonces, me fui para atrás. ¿Sí? Entonces, los costos de producción se asignan para los inventarios. Por eso nosotros dijimos, mira, una de las separaciones es decir, costos de producción es equivalente a costos inventariables. Gastos de administración y venta es equivalente a costos del periodo. ¿Entiendes? Unos van al balance, otros van al estado de resultados. Eso puede ser una diferencia importante. ¿Sí? Entonces, últimos 5 minutos y con eso cerramos la clase. Decíamos, mira, vamos a tener materiales directos. Todo lo que sea materias primas, pero que tú puedes medir. ¿Cuántas tablas le pusiste? 4. Listo, ya está. Y sé cuánto me costó cada tabla. ¿Se entiende? Si no son materiales, entonces tú podrías decir, mira, la mano de obra directa. Entonces, ¿cuántos fueron los trabajadores que incurrieron en este costo? ¿Sí? Entonces, una cosa importante que uno debería ver es, por ejemplo, esto. Si el porcentaje que representa el ítem dentro del total de costos siempre influye en que se mida directa o indirectamente. Acepto su respuesta. Está dividida la votación. Se dio vuelta. Oh, se dio vuelta de nuevo. Ya, 5 segundos más, ya casi todos contestaron. Casi empatado. 3, 2, 1, listo. Miren. Casi todos creen que siempre debería influir. Y es cierto, porque nosotros listamos 3 factores. Pero en realidad no es que sea la única razón. Tú podrías decir, mira, es que para mí es pegar botones en la camisa, que es lo que nosotros vamos a hacer en el ejercicio de la empresa textil la próxima clase. Entonces, el botón no representa un costo significativo a menos que sean de oro en la camisa, pero en realidad es súper fácil contarlo, entonces no necesito una súper tecnología, en mi disposición productiva sea cual sea, veo exactamente cuántos botones hay y puedo saber si se cayeron, si hay merma en el fondo o no. Entonces, es fácil de ver, pero sí les diría que en el sentido de que la mayor parte de las empresas lo que hace es, si el costo es muy importante dentro del total, es su primer factor. O sea, si hubiera una jerarquía de las 3 cosas que pusimos, el que sea significativo va en esa línea. ¿Se entiende? De nuevo aquí esta pregunta, quizás debí ponerle depende. Depende, ¿sí? No es el único factor, pero sí es de los factores más significativos en la realidad. Eso vamos a discutir en las próximas clases. Tranquilo, vamos a ver que hay 4 factores para rastrear los costos. ¿Sí? Entonces vamos a estar viendo las siguientes clases. Primero queremos definir lo básico y después vamos a ir construyendo eso. ¿Se entiende? Entonces, miren, para cerrar la idea, nosotros tenemos materiales directos, tenemos... No hay más correcta, ojo, es correcta o es incorrecta, ¿sí? Pero quizás ninguna, solamente quería ver si todos tenían claro, pero si hay un factor más importante de todos, la respuesta correcta en este caso era sí. Lo que pasa es que, como decía siempre, quizás no es siempre, ojo. Después
cuando vayan viendo los controles, etcétera, como para ponerse en el sentido de la evaluación. Si dice siempre, quizás esto no funciona siempre, esta es la más significativa en la mayor parte de las empresas, pero no siempre. ¿Sí? Eso. Quizás debía haber puesto un depende, pues quizás lo más exacto aquí es depende del tipo de empresa. No es el único factor restrictivo para elegir. Entonces tenemos materiales directos, mano de obra directa, entonces yo necesito ciertos materiales para hacer la mesa, necesito unos trabajadores, y tengo también los costos indirectos de fabricación, ¿sí? Los CIF. Entonces tenemos MD, MOD y CIF. Entonces vamos a decir, mira, los costos indirectos de fabricación podrían ser todos los materiales que no sé exactamente cuánto gasté, materiales indirectos. Podría ser los supervisores que decíamos mano de obra indirecta, están relacionados a la producción pero no tocan los productos, ¿sí? O cualquier otro costo. Entonces nosotros vamos a ver que los productos se pueden ver así, tus costos directos es el MD y la mano de obra directa, MOD, pero los costos de cada producto incluyen tanto los directos como los CIF, los costos indirectos de fabricación. Insisto, después nos vamos a ir a los servicios, que es más complejo de ver. Por eso primero pensemos solamente en empresas que fabrican. El costo de oportunidad es un CIF. Podría ser, al menos, pero pensemos en esta primera mitad del curso, quizás como hasta la prueba 1, no vamos a hablar de costos de oportunidad todavía. Después, hacia la prueba 2, sí vamos a hablar de costos de oportunidad, porque hay los costos de oportunidades que no se ven, pues. Entonces ya, pues, yo sé que LAN ha dejado, o las aerolíneas han dejado de hacer viajes, pero ¿cuántos viajes han dejado de hacer? No tengo un número. No entra en la contabilidad pasada, ¿se entiende? Yo sé que hay tantas personas que ya compraron sus pasajes y que entonces a ellas quizás les voy a tener que volver la plata. Lo que pasa es que no sé cuántas personas iban a viajar ahora y con el coronavirus no pueden viajar. Todo lo que pueda hacer hay una estimación, pero como una estimación debería ser un costo indirecto de fabricación. ¿Se entiende? Entonces, miren, pongamos el ejemplo de un combo del McDonald's para cerrar la idea completa, que creo que yo lo puse en alguna lámina. Ya. Acá es la de materiales directos. Tú tienes un combo del McDonald's y con esto cerramos la clase. Tu combo del McDonald's, ¿qué costos directos tiene? El pan. El pan. Las papas fritas, la bebida. Ya, ¿cuántas papas fritas hay en un combo, en un Big Mac? Definido. Porque no hay un estándar. 30, ya 30, pues alguien podría tener 30. Pero ¿en todos los paquetes hay 30? Eso es indirecto, ¿no? Eso, hacia allá voy. Entonces, además, estamos suponiendo que no fallamos y está súper bien para esta primera parte del curso, pero uno podría decir, mira, es que yo soy intolerante a la lactosa o no como lácteo, entonces pedí una hamburguesa plain queso y te la hicieron con queso. ¿Qué va a hacer el McDonald's con la hamburguesa que sí tenía queso? ¿Botarla? Eso. No te la da, otro dice, no, se la da. No, política del McDonald's no se la puedo dar ni al amigo, ni nada. Chao, a la basura. Las hamburguesas que se caen al piso, y que eso puede ocurrir, ¿se entiende? Entonces las empresas no funcionan perfectas. Después vamos a ver los mejores estándares de calidad, pero no funcionan perfectas. Entonces, esas hamburguesas que se dañaron podrían estar en todos los costos. Ojo, no toda la cocina y los freidores son costos directos, porque ¿cuánto dediqué de la depreciación del refrigerador a cada hamburguesa? No sé, independiente que sea de presión en línea recta, por cantidad producida o lo que sea. Son todos una estimación. En el fondo, en el combo del McDonald's, quizás lo único que sé cuánto ocupé es la caja, la envoltura, si quieren, y el vaso de bebida. Porque miren, la bebida ni siquiera es un costo directo, porque tú dices, no, pero es que tengo un vaso que hace 500 cc. Listo. Pero quizás no le echo 500 cc. ¿De qué depende cuánto cc tiene el vaso de contenido de bebida? ¿El hielo? Del hielo. Que algunos lo piden con hielo, otros sin hielo. Y no le echo siempre el mismo hielo, le echo cualquier cosa. Lo mismo las papas fritas. Nadie se pone a echar 30 papas fritas así. Hace un volumen razonable, pero el volumen no uniforme. Aparte, no sé cuánta sal le echo. Si se frían por un tiempo, sí, pero podría quedar con más o con menos aceite, como que consume los costos de formas distintas. Entonces, quizá en algo súper tangible, porque después vamos a ver ideas más locas, quizá ese es un costo indirecto todo, ¿se entiende? O por ejemplo, miren, en una fábrica, y con este cerramos,
que este quizá es el más complejo que se nos ha ocurrido con el profesor Cabrera en la vida, pero tú dices, mira, de noche tengo que cerrar, para que no me roben contrato un nochero. El nochero para que no se quede dormido le tengo que comprar una tele, y la tele se deprecia. Entonces, ¿la depreciación del televisor del nochero que cuida la fábrica es un costo o es un gasto? ¿Costo o gasto? La depreciación de la tele del nochero que cuida la fábrica. Es un ¿Costo o gasto gasto? porque es depreciación, ¿o no? Bueno, eso es lo que uno pensaría en principio, pero si yo cierro la fábrica, ¿me deshago de ese costo? ¿Me deshago del costo si cierro la fábrica o no? Sí, eso es. Sí. Entonces, está indirectamente en lo más lejano, lo más loco que se nos ocurrió, porque uno dice, yo hago mesas, ¿qué tiene que ver el televisor del nochero? Bueno, es que es un costo indirecto que está orientado a la producción, a mantener la fábrica en condición. Entonces, la limpieza, los servicios de apoyo no tocan el producto, pero son necesarios para fabricar. ¿Se entiende? Entonces, aunque sean muy indirectos, hay que asignarlo de alguna forma. Quizás no hay una forma exacta y nadie se va a desgastar asignando esa depreciación exacta a cada unidad, pero sigue siendo un costo. Indirecto, totalmente, de los otros, digamos, que no son ni materiales ni mano de obra, pero es un costo. ¿Se entiende? ¿Todos claros? Las fechas de la evaluación están pendientes. No. Si tú miras el programa, sábado 25 de abril es la prueba 1, el sábado 6 de junio o 9 de junio, una de esas dos fechas, es la prueba 2 y el examen es por definir. Y los controles de lectura están en el clase a clase, al final del programa está control 1 el 1 de abril, el control 2, control 3, ahí están los 6 controles de lectura. Lo que sí definimos con una semana de anticipación son los controles de ejercicios que son en torno a la prueba 1, en torno a la prueba 2 y antes del examen. Y con entorno me refiero a que depende un poco del avance del curso. Si lo hacemos antes de la prueba 1 o si lo hacemos después de la prueba 1. En el fondo, lo que expliqué el primer día, súper corto para cerrar, que si en realidad el avance del curso es súper bueno, entonces lo hacemos después de la prueba, porque como ustedes ya estudiaron para la prueba, les debería ir muy bien hacerlo, por ejemplo, el lunes siguiente de la prueba. Si en realidad le está yendo mal, yo prefiero hacerlo la semana antes de la prueba o la semana de la prueba para que tengan las notas con mucha anticipación. Y si tienen que sacarse un 2 en el control y saber que tienen que estudiar mucho más para el sábado, prefiero que suceda eso con anticipación. Entonces, en la medida que avance el curso, los controles de ejercicio son los únicos que vamos a avisar con una semana de anticipación. En el fondo podría decirle hoy día, ya, el próximo lunes hay control de ejercicio. ¿Se entiende? Entonces eso lo vamos a postear, etcétera, lo vamos a decir en clase, etcétera. Pero todo el resto está especificado en el programa de webcurso. ¿En serio? Qué extraño. Esperen, me voy a salir de aquí. Voy a ir directamente a webcurso. Voy a detener la grabación hasta ahí de la clase, por si acaso, pero voy a ir al programa de webcurso.